Nosotros como Publicaciones 4T somos los encargados de reconocer a las empresas proveedoras, a las empresas que sí cumplen. ¿Usted qué opina que estas empresas se estén reconociendo este año, en el año 2025? Importantísimo. Yo creo que el mensaje que nos manda la presidenta Clara Sheinbaum Pardo, cuando vemos al grupo de empresarios que les pidió que si nos uniéramos, que siguiéramos trabajando en conjunto, que trabajáramos para lo de la canasta básica, es excepcional, ¿no? La producción del producto mexicano, que cada vez seamos más competitivos y que seamos como gobierno más unos facilitadores, pues yo creo que es importantísimo. Muy buen día a todos. El día de hoy nos encontramos en la Cámara de Diputados con el diputado Daniel Murguía. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Esaú. Mucho gusto. Gracias por estar aquí en tu casa del pueblo. Gusto de recibirte y por la oportunidad que nos das por esta entrevista, por platicar un poco de lo que andamos haciendo. Muy bien. Bueno, a mí, empezando, me gustaría saber, eh, contarnos un poco sobre su trayectoria política y qué fue lo que lo motivó en convertirse en un diputado. Mira, Esaú, yo soy Daniel Murguía Lardizábal, nacido y crecido y vivido siempre en Ciudad Juárez, Chihuahua, allá en la frontera norte de nuestro país. Y allá por los años 2007, 2011, tuve la oportunidad de ser electo presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Juárez. Y también durante esos años 2009, 2011, tuve la oportunidad también de ser presidente de la FECANACO, que vienen siendo las cámaras de comercio, pero de todo el estado. Y ya en a finales de 2010 hasta a mediados de 2011, fui vicepresidente nacional de Concanaco, Servitur. Entonces, pues andábamos en la política empresarial, ¿no? Siempre sacando temas importantes, luchando por el bienestar del comercio, pero con muchos proyectos y programas también de gobierno, entre la iniciativa privada y gobierno, con decirte que un caso de éxito en Ciudad Juárez, que pocos lo conocen, es si en Juárez compramos, todos ganamos, un programa que hicimos para competirles el Black Friday a los americanos allá por noviembre, y fue tan bueno que fue un caso de éxito, y aquí con nuestro presidente nacional, teniendo yo la vicepresidencia, pues lo trajimos aquí a México, y fue cuando nace el Buen Fin, a un caso de éxito gracias a nuestro expresidente nacional, Jorge Ávila, que lo subió. Y bueno, pues agarramos un poquito de aire y nos vamos a nuestros comercios, a mi comercio, yo vuelvo a mi comercio, y recibí una invitación en 2013 para participar como diputado local en el Distrito 8, local en el estado de Chihuahua, y nos fuimos a contienda, siempre nos hemos ido a contienda por tierra, y fue que hicimos nuestros primeros pininos ahí en el, en el, en el Congreso del Estado de Chihuahua, 2013-2016, y ya hasta otra vez volvimos a agarrar un poco de aire ahí en el sector comercial, y en el 2021 regresamos otra vez, pero ya con una candidatura en el Distrito 1 Federal por el Estado de Chihuahua, y lo cual también nos fuimos por tierra, y nos fue muy bien, ganamos, ya una posición ahí bastante buena en la competencia, y bueno, una la oportunidad Morena, el Movimiento Regional Nacional, y bueno, ahí estuvimos. Ya en el 2024 me dan la oportunidad otra vez de reelegirme, y bueno, aquí estamos, comenzando, llevamos casi 7 meses, y ha sido un periodo legislativo diferente al otro, porque tú bien sabes, pues esta vez tenemos mayoría legislativa, entonces Claro. hay mucho rezago que no se pudo hacer en la legislatura pasada, y hoy por hoy se están haciendo muchas reformas constitucionales. Con toda esta experiencia que usted nos ha demostrado y que nos ha platicado, me gustaría que nos platicara un poquito más enfocándonos a los aranceles. Diputado, en su opinión personal, ¿cómo es que el aumento de estos aranceles impactarían a las empresas pequeñas y a las medianas que se encuentran en México? Ok, mira, traemos un tema, la verdad es que estábamos todos nerviosos, ¿no? Ahora con la nominación y con la elección del presidente Donald Trump, vimos que quería una reforma de comercio internacional muy fuerte para los Estados Unidos, donde él siempre dijo que iba a poner aranceles, si él llegara a ser presidente, iba a poner aranceles a todo el mundo, todos aquellos que quisieran importar algo de sus productos a Estados Unidos, y México obviamente no era la excepción. Entonces, estuvimos a la espera, ¿no? Tú, acuérdate, hace un mes nos quisieron poner un arancel en todos los productos del 25%, pero pues hay que reconocerle a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el trabajo que ha hecho
la verdad es que muy importante con su trabajo. En aquel entonces se exigía mucho Estados Unidos a través de su presidente que iba a poner estos aranceles a México por dos cuestiones. Primero, por el flujo inmigratorio y el segundo, por toda la inseguridad que se vivía de la producción que se hacía y el traslado que se hacía del fentanilo hacia Estados Unidos. Y bueno, vemos las políticas de seguridad que ha estado llevando nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que han estado trabajando muy duro y una comisión entre los dos países. Entonces, esto permitió para que se detuviera un poco ese arancel del 25%, que hasta en unos proyectos podría subir hasta el 40% durante un mes. La semana pasada da la noticia el presidente Donald Trump, pero de todo el mundo, donde vimos que a México se le respeta el Tratado de Libre Comercio como se llamaba anteriormente. Ahora se llama el famoso TEMEC. Es el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, de los cuales, sobre todo, nos dice el presidente de Estados Unidos, donde sí va a ser válido dicho tratado. Y en este dicho tratado tenemos nosotros en la frontera, donde tenemos la industria de transformación, donde tenemos la presencia aquí de los Estados Unidos en la producción de vehículos, sobre todo la que ellos le llaman la GM, la General Motors, la Ford, la Chrysler, donde no nomás únicamente están sus armadoras, sino también está la producción de partes, muchas cosas que tenemos aquí en México y de las cuales pues estábamos muy nerviosos, ¿no? Pero que ahora se integran y se respetan este tratado y que va a seguir todavía ¿cómo se llama? Pues la disputa que si se suben o se bajan más los aranceles, pero a diferencia de Europa, donde se les va a subir hasta el 40% de los aranceles, pues vemos que a México le fue muy bien. Yo creo que esto iba a ser un impacto económico muy fuerte, sobre todo para la frontera norte de Estados Unidos, porque aquí, ¿qué es lo que iban a hacer? Iban a forzar a que estas industrias pues se fueran de nuestro país o simplemente redujeran su producción, que todavía estamos a las esperas, ¿verdad? Pero este impacto, ¿qué pasa? Hoy cuando nos dicen eso, que también nos ha pronunciado mucho el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que ha hecho un excelente trabajo, trabajaron muy fuertemente para que se respetara a México y a Canadá dentro del Tratado de América del Norte, pero al mismo tiempo se nos abre una ventana a México para ser un país que pueda atraer a productos europeos, a fábricas europeas, para que pongan sus fábricas y que el mismo gobierno de Estados Unidos dice, mientras tú fabriques productos donde también uses productos americanos, pues la tasa va a ser más baja. De mano, de que paguen un 40% a que se les vaya a un 25%, ya es muy viable para ellos y para México. Entonces, la pregunta era, ¿qué tanto nos impactaría? Pues primeramente el cierre de estas industrias internacionales, hablando de Estados Unidos, pues sería muy malo para nosotros en la frontera norte, porque ya vemos mucha presencia arraigada en Ciudad Juárez, por decir un ejemplo, donde soy yo, de que hay gente del sur que ya vive, ya tiene 10, 15, 20 años en nuestra ciudad y pues ya son norteños, ¿verdad? Pero imagínate que de repente se nos cierren plazas de 9,000, 10,000 empleos, pues esto nos viene a perjudicar muchísimo. Entonces, pues un gran respiro para México, donde vemos, no únicamente vemos la amenaza de los aranceles, ahora vemos otra gran respuesta que hace la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Aunado a este tratado de libre comercio que tenemos con América del Norte, vemos que hace 18 pasos importantes. Dice, vamos a recuperar, vamos a fortalecer, vamos a crecer nuestra industria nacional, vamos a crecer nuestra proveeduría. Entonces hace 18 acciones importantes en todos los ámbitos, desde inversión carretera, reformas energéticas, desde inversión a energías limpias, educación, agricultura, y son muy adversos. Entonces, yo creo que ahorita en México, si seguimos con esa visión de fortalecernos, para el 2030 vamos a ser un país muy diferente al que tenemos hoy. Yo supongo que todo esto tiene que ver con el decreto fronterizo, o eso es otra, o ¿en qué consiste? Más bien, ¿nos pudiera platicar sobre
¿En qué consiste? Sí, mira, ahorita tenemos una gran oportunidad de restablecer el decreto fronterizo. Nosotros teníamos en la frontera un decreto donde nos permitían importar 500 fracciones, o sea, 500 artículos con tasa cero. ¿Y qué hacía esto? Tú como mexicano importabas un producto y con tasa cero y eras competitivo con la vecina ciudad. Porque si bien sabemos, nosotros las ciudades del norte, con las vecinas ciudades del sur de Estados Unidos, pues competimos con los precios. Y muchas veces, pues podemos comprar, por decirte, si tú vendes televisiones, comprar un lote de 50 televisiones, importarlas con tasa cero, pues vas a ser competitivo. De la otra manera, como ahorita no tenemos el decreto fronterizo, te dice México, tú tienes que tener una norma oficial mexicana. Y lo que hacía el decreto fronterizo era que te reconocía la norma oficial americana y canadiense, que es la famosa UL, que le llaman ellos. Entonces, ahorita es algo que está haciendo Daniel Murguía dentro de la Comisión de Economía, donde estamos pidiendo que se reconozca otra vez este decreto fronterizo para ser competitivos y realmente pues incrementar la proveeduría, porque si vemos la presencia de industrias de otros países aquí en nuestras fronteras, la proveeduría es muy poca. No llegamos ni al 5%. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad de compra y de proveerla, importarla legalmente y ser competitivos. Entonces, ahorita una pregunta muy importante la que me acabas de hacer, el decreto fronterizo, yo creo que estamos a la espera de y esperemos ver buenas noticias de esto. Ojalá que sí. Hace un ratito usted comentó algo sobre los salarios que se manejan en el norte. ¿Usted qué opina que el salario es igual en la frontera del norte al resto del país? Mira, El salario mínimo. ¿Usted qué opina? eso es un gran tema, ¿eh? También, mira, fíjate, como todos saben, desde que entró a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, han ido incrementando el salario mínimo en México. Pero tenemos dos tipos de salarios mínimos, el que se maneja en frontera y el que se maneja en el centro y sur de México. Y cada vez ha habido un incremento. También decirles que ahora con la llegada de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya lo hicimos constitucional, por constitución ya está, es un derecho que vas a tener un aumento arriba de la inflación, pero quedó algo pendiente. Cuando suben la vez pasada, subimos el 20% del salario de la zona norte, a diferencia de la zona sur, pues quedó una variante bastante importante. Por decirte, un día de salario mínimo en la zona norte es de 420 pesos diarios y en el sur o en el centro es de 270. Entonces, ¿qué está pasando? Ahorita lo que tenemos es que las industrias, aunque sean internacionalmente hablando, ya están en frontera norte, te dicen, oye, pues mejor me voy al sur o me voy a Querétaro. Entonces hemos estado hablando con varios gerentes generales que ellos le llaman los CEO. Vemos y nos dicen, Daniel, yo traigo 9,000 empleos que me los quiero llevar a Querétaro porque en 3 años el ajuste o sea, se me paga solo y ya no voy a estar batallando con esa paridad tan importante de esa diferencia de salario. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta que hace el diputado Daniel Murguía es que hay que subirle el salario del centro y del sur a 350 pesos diarios. ¿Por qué? Pues ya no sería tanta la diferencia y la verdad que esto, tanto aquí en el sur, en el centro, nos iría ayudando. Nos diría, no es que se va los empleos, pues no los aceptan. Claro que los aceptan. Ahorita ya es difícil un empleo que te vaya a trabajar por menos de 350 pesos diarios. Se batalla la mano de obra. Pues, ¿qué pasa? Pues vemos que se van a la informalidad, ¿verdad? Porque claro, no, mejor me voy a una esquinita, me estoy un par de horas pidiendo, haciendo otras actividades donde pues nadie gana, porque el pagar impuestos es fortalecer a tu país, porque eso te traduce en infraestructura, en seguridad, en educación, en salud, en todos los programas que lleva el gobierno federal. Muy bien. Regresando al tema de los aranceles, ¿hay algunas propuestas de trabajo para los empresarios locales que están sufriendo pérdidas por estos aranceles? Bueno, ahorita se quedaron ¿cómo te diré? Congelados. Ahorita se quedaron, lo que sí se está sufriendo, pero este es a nivel mundial, no tanto por los tipos de aranceles,
porque ya los aranceles se aplicaron a todo el mundo. Entonces, ¿qué estaba pasando? Si a los europeos les dicen, te vamos a cobrar un 40% más por traerte a los Estados Unidos, pues ellos lo que van a hacer es fortalecer su comercio local, ¿verdad? En Europa para los europeos. Pero tenemos un país como Estados Unidos, que es el país que más consume del mundo. Entonces todo el mundo tiene puestos sus ojos en Estados Unidos. Los asiáticos, los europeos, los latinoamericanos, los centroamericanos, todos nosotros tenemos puesto. ¿Por qué? Porque son los que no nos compran, ¿no? Entonces, sí es una afectación muy directa con los aranceles y esto pues hace que se pare mundialmente. Vimos la bolsa de valores, todas cayeron. ¿Cómo se fue en decaída? Pero curiosamente, fíjense nomás, y esto va un mensaje a la oposición. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido otros gobiernos como los que no hemos tenido ahorita? Tenemos un peso fuerte, se cayeron las bolsas y la que menos se cayó fue la mexicana y ahora tenemos una invitación a las europeas que vengan a poner sus naves industriales a México para que puedan entrar a tratado del famoso TEMEC con Estados Unidos y Canadá, a diferencia del salario mínimo que reciben en Estados Unidos y en Canadá, pues México es una gran opción. ¿Por qué? Porque estamos cercas, pero ofertamos una buena mano de obra. Claro que sí. También me gustaría preguntarle, ¿usted considera que los programas sociales que se han implementado en los gobiernos de la Cuarta Transformación han ayudado a cerrar las brechas sociales y han ayudado a combatir la pobreza? Yo creo que sí, mira, y te voy a decir por qué. Tenemos cantidades, unos hablan de 7 millones, otros hablan de 9 millones de personas que han salido de la pobreza extrema. Todos vimos una pandemia en el 2020, cómo se sufría y cómo fue la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, nuestro expresidente, que dijo, vamos a ayudarles a los más necesitados. Sobre todo hay un programa muy importante, el de adulto mayor, ¿no? Todas las personas que tengan 70 años van a recibir un dinero cada bimensualmente. Y bueno, hoy se hacen varios cambios a la Constitución. Hoy ya no es un programa de un gobierno en turno. Ahora ya se cambió a ser un derecho constitucional. ¿Qué significa esto? Que ya está plasmado estos beneficios por Constitución. Ya son derechos. De 70 se baja a 65 años a los hombres. Ahora entra Clara Pardo y pone un apartado diferente que apoya a las mujeres de 65 años, lo baja a 60. Ya van hasta 62 años, año con año está inscribiendo más a las mujeres. ¿Por qué las mujeres están en los 60 y no a los 65 como los hombres? Más del 72% de los trabajos que hace la mujer no son remunerados. Si claro, tú te fijas, vemos a nuestras madres, nuestras abuelas, pues eran las que se quedaban en casa, ¿verdad? Eran las que cuidaban a la familia, eran las que cuidaban a los hijos. Y dicen, no, es que el papá tenía que ir a buscar la chamba, traer el bienestar a la familia, el ingreso, pero también la infraestructura familiar dependían de la mujer. Hoy no, cada vez vemos nosotros que la mujer tiene más actividades en el gobierno. Entonces, estos derechos de programas sociales que hoy se dan a raíz de la Cuarta Transformación, pues han sido muy benéficos, porque la gente ya trae un dinerito que gastar, también se ha reactivado económicamente. La pandemia, pues nos cerraron la proveeduría internacional, también el consumo nacional fue creciendo, tenemos más productos mexicanos que ya estamos consumiendo los mismos mexicanos. A lo mejor aquí en el sur se nota menos, pero en el norte sí se nota mucho, porque los importábamos baratos y de repente te dicen, ya no lo hay, pues te lo traes, ¿no? Pues donde lo traiga, pues hay que traerlo y consumirlo. Entonces, pues era muy importante y yo creo que esa dirección, esos programas sociales hoy se garantizan con los ingresos y dicen, pues ¿de dónde está saliendo? Que la gente está pagando más, hay más gente que paga impuestos, hay gente que ya se está saliendo de la informalidad y sobre todo hay grandes empresas que políticamente apoyaban a ciertos candidatos y no pagan impuestos. Hoy ya los pagan. Hay unos que no los han pagado todavía porque tienen ciertas cronologías ahí con los temas de que se amparan y ahí viene la reforma al Poder Judicial, hace yo, y bueno, es un tema importante también que podemos hablar. Diputado, por último, me gustaría saber cuáles son sus principales propuestas que usted está impulsando desde el poder legislativo. Primero, pues la reactivación económica, ¿no? Yo creo que dentro de la Comisión de Hacienda hemos estado trabajando de un proyecto de nación
junto con nuestra presidenta, hemos defendido el presupuesto. Yo creo que los programas sociales para nosotros es importantísimo. Y yo como norteño, pues te voy a decir que fortalecer el comercio en la frontera norte es muy importante, fortalecer el trabajo para todos los trabajadores, tener eso. Poco a poco estamos haciendo nuestras reformas constitucionales para que sean derechos, y hoy una de las propuestas importantes que tenemos pues es el decreto fronterizo, que se nos seamos más competitivos y podamos importar estos productos. Y segundo, traemos también la propuesta del salario mínimo que en el sur se suba para que sea un poco la paridad más justa entre el sur y el norte. Y tercero, pues ser una agilidad, la simplificación administrativa, ¿verdad? Que cuando vayas a pagar impuestos o cuando vayas a tener o que vayas a hacer un negocio, pues que los gobiernos sean unos facilitadores, no sean únicamente unos recaudadores, que sean más ágiles. Ya una propuesta de simplificación administrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que la pasamos hace 2 semanas, y la verdad que eso ha sido el enfoque que nos hemos propuesto. El consumo de energía eléctrica en la zona norte es importantísima. Tenemos en Chihuahua, en Ciudad Juárez, temperaturas altísimas, llegamos a 40 grados, 10 días, tenemos una sequedad tremenda, nuestras presas sufren hasta un 13-15% de su nivel de agua. Creo que hace el primer año que no se va a poder dotar para la agricultura, entonces estamos en alerta roja, entonces tenemos que sacar ciertos impulsos para apoyo para los agricultores, porque les vamos a decir, ahora no siembres. Sí, pues no vas a sembrar, pues si yo tengo todo para hacerlo, ¿qué va a pasar? ¿De qué voy a vivir? ¿Dónde va a estar mis ingresos? Entonces, el gobierno federal para eso está, ¿no? Para eso están los gobiernos, también locales y estatales, municipales, para que cuando vengan ese tipo de contingencias, pues en conjunto, ¿no? Ahora sí, pues ponernos a chambear cada quien en su trinchera y sacarlos adelante, pero han sido las propuestas que Daniel Murguía, pues quisiera impulsarlas. Ojalá que todas se cumplan, ¿no? Estemos positivos. Usted mencionó algo muy importante hace un momento, fortalecer las empresas mexicanas. Nosotros como Publicaciones 4T somos los encargados de reconocer a las empresas proveedoras, a las empresas que sí cumplen. ¿Usted qué opina que estas empresas se estén reconociendo este año, en el año 2025? Importantísimo. Yo creo que el mensaje que nos manda la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuando vemos al grupo de empresarios que les pidió que si nos uniéramos, que siguiéramos trabajando en conjunto, que trabajáramos para lo de la canasta básica, es excepcional, ¿no? La producción del producto mexicano, que cada vez seamos más competitivos y que seamos como gobierno más unos facilitadores, pues yo creo que es importantísimo. Mira, un tema cuando se vino lo de la pandemia, ¿no? Que después ya empezamos a consumir, pues se disparan los precios, ¿no? Porque pues no había producto y ya traíamos ya salíamos de las casas, ya consumíamos. Entonces, fue tan importante ese momento cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una reunión con los productores y dice, vamos a dejar los precios como están, estables, el gobierno los va a apoyar a ustedes para que no haya más impuestos. No se subieron los impuestos, pero tampoco dijeron, no abusen y vamos a subirla, que no se venga una aceleración en los precios. Y ese fue lo que realmente yo creo que la industria mexicana nacional ha ido creciendo, gracias a esa visión que se tuvo con el presidente y que hoy sigue en práctica con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Además de que vamos muy bien porque vamos en un crecimiento prolongado ya desde hace unos meses, ¿no? Vamos creciendo, nos estamos fortaleciendo, seguimos con un peso firme, los empleos vienen, el tema de inseguridad no está como lo queremos, ¿verdad? Pero se está combatiendo. El tema de salud, pues lo vemos también el tema educativo, ¿no? Algo muy importante sobre los programas sociales que me hablabas, lo quiero mencionar. Anteriormente teníamos las becas en las preparatorias, hoy ya se dan en las secundarias. Ya va a ser un derecho. Hoy vamos ya en el segundo año de secundaria, se va a pasar al primer año de primaria, y al término de menos de 3 años, ya la presidenta Claudia Sheinbaum dice que cualquier escuela pública, primaria, secundaria y preparatoria, va a ser gratuita. Las universidades siempre tienen un presupuesto, las universidades públicas tienen un presupuesto federal donde se les dota una buena participación, parte del presupuesto nacional, para que
se apoye en las colegiaturas, ¿verdad? Obviamente, pues en todo el gasto operativo que tienen las universidades, pero va a ser importantísimo esto. Eso es algo, un pueblo educado, no cabe duda que va a tener que subirse, ¿no? Y yo creo que vemos que tiene doctorado, la presidenta, maestrías, sabe de los temas, ¿no? Entonces, le está apostando mucho a la educación y eso, pues, yo creo que nos va a llevar a un buen puerto. Claro que sí. Sin lugar a duda, esta ha sido una entrevista muy enriquecedora y pues por nuestra parte sería todo. ¿Algún mensaje que le quiera compartir a nuestros lectores, a nuestros suscriptores? Primero, pues agradecerles, ¿no? A tu revista, la verdad es que ustedes han sido, la verdad, la otra parte que muchas veces vemos cierta información a diario que es nomás puro golpeteo, 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 y vemos que están diciendo mentiras, ¿no? Vemos un presupuesto que le está llegando a la gente, vemos cómo se está trabajando, combatiendo poco a poco, pues el mensaje es esto, que se acerquen a sus diputados federales, que se acerquen a las secretarías de los gobiernos federales, porque la participación ciudadana tiene que ser en todos los ámbitos, no únicamente en la empresarial, también la de los trabajadores es importantísima, porque entre todos, todo el mundo tiene que defender su actuar, sus decisiones, y yo creo que cuando vemos un gobierno que se restringe en el gasto público para los programas sociales, pues es parte del compromiso que se vino llevando en la cuarta transformación. Y agradecerte y decirle participación ciudadana con un buen gobierno y transparencia y ojalá hay muchos canales como los tuyos, tanto escritos como medios de comunicación, nos den esta oportunidad de poder decirles qué es lo que andamos haciendo. Perfecto. Diputado, pues fue un gusto haberlo entrevistado el día de hoy. El gusto es mío. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.